WOAR integra registros procedentes de repositorios institucionales en acceso abierto. En su mayoría, estos repositorios utilizan el tesauro AgroVoc, el cual es manejado y mantenido desde nuestro equipo en FAO, combinado con otras terminologías específicas para métodos de investigación. Al inicio del proyecto había 8 repositorios de 13 países y los datos recolectados procedían de 17 instituciones. Con el fin de proporcionar a los proveedores de datos de estos repositorios abiertos un conjunto de recomendaciones para poder intercambiar datos de forma eficaz, nuestro equipo creó lo que se llama LODBD. El objetivo es facilitar la selección de estrategias de codificación para producir datos vinculados, datos abiertos vinculados, Link Open Data, pero solo en este caso para datos bibliográficos. De hecho, WOAR tiene una arquitectura de proveedor de servicios, recolecta datos de diferentes instituciones y lo pone a través de un repositorio único, una plataforma central. Y este gráfico ilustra lo que supone WOAR lo que supone la plataforma en el contexto de WOAR. No obstante, cuando se comenzó a trabajar esto, los proveedores de datos, frente a la pregunta de cómo intercambiar datos y convertir datos locales en un formato que fuera, digamos, útil para este contexto, salieron o tuvieron diferentes dudas. Por ejemplo, ¿qué estándares de metadatos debían usar? ¿Cuál era el conjunto mínimo de propiedades que debían incluir para asegurar que el intercambio de datos era significativo? Si existía algún modelo de metadatos o perfil de aplicación para sus datos que podía ser usado para facilitar esta exportación. ¿Qué valores de datos podían proporcionar? Es decir, cadena de texto sin formato, una string, que se dice en inglés, o un Uniform Resource Identifier, lo que sería en español, identificador uniforme de recursos. Y la última pregunta era cómo debían codificar sus datos a fin de pasar de una base de datos local a un conjunto de datos que fueran vinculados. Para ello, como primer paso para realizar este ejercicio, primero teníamos que entender un poco en qué situación se encontraban los metadatos de cada uno de estos repositorios, estos proveedores de datos en el contexto de WOAR. Y para conocer esta realidad, lo que realizamos fue una detallada encuesta sobre sus diccionarios de datos. Los resultados demostraron que cada uno de ellos utilizaba un formato ad hoc para estructurar sus datos. De hecho, si veis, por ejemplo, el gráfico, esa tabla que está en esta diapositiva, veréis que en el caso del creador de un recurso, de un documento, cada uno de los proveedores de datos, que serían cada una de las columnas que veis, iniciando desde FAO Open Archive, pasando por INRA, Organic ePrints, STA Ocean Docs, estructuraban el campo persona responsable del documento de forma muy diferente. En algunos casos era extremadamente detallado, en otros casos no había suficientemente detalle, en otros casos se integraba el concepto de qué rol tenían, qué afiliación, etc. Para poder poner orden en estos diccionarios de datos y ayudar a cada uno de los proveedores de datos a compartir datos en el contexto de la web semántica, que era principalmente donde WOAR tenía que tener un rol importante, se realizaron las recomendaciones LODBD. Entonces, ¿en qué consisten exactamente estas recomendaciones? Estas recomendaciones tienen 5 principios básicos que están extremadamente relacionados con el concepto de la web semántica. El primero de ellos es se tenía que promover el uso de estándares de metadatos que estén establecidos y sean usables y usados en el contexto de la comunidad de Linked Data. Y también se tenía que fomentar el uso
de datos de autoridad y vocabularios controlados, normas de codificación de sintaxis de metadatos, siempre que fuera posible. En el caso de los vocabularios controlados, nuestra intención era que todos ellos intentaran usar AgroVoc como vocabulario temático. También queríamos fomentar, tanto como fuera posible, el uso de recursos URI como valores de datos cuando fueran disponibles. También facilitar el proceso de toma de decisiones sobre la codificación de datos con fines de intercambio y reutilización. Es decir, delante de la situación de qué término de metadato tengo que usar para que el tag autor sea comprensible en la web semántica, este proceso tenía que ser facilitado al máximo y que no fuera un problema para estas instituciones. Y por último, proporcionar un soporte de referencia en abierto para que otras sugerencias sobre nuevas propiedades y nuevos términos de metadatos se fueran incluyendo en tanto que fueran usadas en la comunidad Linkdata. Para el uso del ODBD existen 6 pasos importantes. Uno, iré en detalle en cada uno de estos pasos, que es prácticamente el tema de esta presentación. En primer lugar, conocer el propio modelo de metadatos. En segundo lugar, relacionar los datos con grupos de propiedades que se han propuesto desde el ODBD. También, como tercer paso, seleccionar qué términos de metadatos representan mi colección de datos. Después, codificar estos metadatos, es decir, qué contenido tengo que poner en estos metadatos que haga que este contenido tenga un sentido en la web semántica. Implementar el ODBD en un sistema de información, es decir, cuando ya he hecho estos 4 pasos, ¿qué tengo que hacer para que esto se lleve a cabo? Y publicar estos datos en la web semántica. El primer paso, conocer el propio modelo de metadatos. Básicamente, el ODBD define un modelo conceptual que ayuda a establecer una visión global de las entidades y relaciones que forman parte de las descripciones bibliográficas. Esta definición, aunque pueda parecer en un primer momento un poco compleja, es en realidad muy simple y es lo que hace que el ODBD sea una herramienta que permita que cualquier institución pueda compartir un mínimo de metadatos de forma significativa desde el web. En un contexto más amplio, el uso de un modelo conceptual similar entre proveedores de datos también ayuda a promover un acuerdo común entre diferentes modelos de datos relacionados. Por eso, estas recomendaciones utilizan un modelo conceptual muy simple basado en estas 3 entidades que veis en esta diapositiva, es decir, recursos, agentes y materia. Se pueden identificar relaciones entre una instancia de recurso, por ejemplo, un artículo o un informe, y el agente, por ejemplo, un autor personal o un equipo de investigación, que son responsables de la creación de los contenidos y la difusión de los recursos. Como así también la materia, por ejemplo, las cosas que son temas relacionados con el documento. La ilustración de la derecha, que es más detallada y que se puede ampliar tanto como sea necesario, es la que se usa a nivel práctico en el ODBD. El modelo proporciona suficiente capacidad como para que los proveedores de datos puedan presentar su contenido, tanto en depósitos de documentos, en repósitos institucionales, como catálogos de bibliotecas, para compartir datos en un entorno tradicional o transferencia en un entorno de datos vinculados. Los modelos significan lo siguiente: entidades básicas y sus relaciones. En este caso, la entidad recurso, como veis, resource, es el centro de toda descripción. El modelo no ejemplifica los tipos de subentidades. Por ejemplo, las subentidades de recursos serían diferentes tipos de recursos. Las relaciones se establecen entre la entidad recurso
y otras dos entidades, agente y materia. En segundo lugar, las relaciones entre las instancias dentro de la misma entidad. Relaciones entre las instancias de una entidad se encuentran a diferentes niveles. Por ejemplo, un recurso puede estar relacionado con otro recurso. Un agente puede estar relacionado con otro agente. Tales relaciones se demuestran en el modelo, sobre todo en el caso del recurso, por el aro que veis en base a todas estas has part, is part of, is version of. Las relaciones entre instancias de diferentes entidades. Las relaciones entre, digamos, cualquier par de casos varían y se pueden encontrar a diferentes niveles. Por ejemplo, un agente puede proporcionar la financiación para la creación de una obra original, la traducción de una obra o la producción de un nuevo formato de la traducción. A su vez, también hay el control de los valores, es decir, el control de autoridades se considera un elemento importante del modelo. Los agentes, con independencia de sus funciones en relación con un recurso, deben ser manejados a través de un fichero de autoridades de nombres. Conceptos, temas y lugares geográficos, como las materias de un recurso, deben ser controlados con vocabularios. Aunque no se hace hincapié en el modelo para el control de las autoridades de los títulos del fondo bibliográfico, dado el contexto de este informe, es un paso lógico que los títulos en informes de recursos también se puedan controlar. El paso, una vez que se ha comprendido, digamos, cuál es el modelo de contenidos que aplica lo DVD, que como he comentado es simple, es básicamente la materia, el recurso y el autor, que está, si algunos de vosotros conocéis FRBR, en realidad está muy vinculado a lo que sería la parte más simple de FRBR. Una vez que esto está claro, una institución puede entender qué modelo de contenidos debe aplicar basado en los contenidos que son disponibles en su base de datos bibliográfica. El segundo paso es poder relacionar los datos con los grupos de propiedades que se proponen en lo DVD. Básicamente, lo DVD basa sus recomendaciones en 9 grupos de propiedades para describir recursos bibliográficos y seguramente para todos vosotros son grupos muy conocidos. El primero es simplemente información del título. El segundo es entidad responsable, autor, editor, traductor, etc. El tercero son características físicas del documento. El cuarto hace referencia a la ubicación. El quinto hace referencia a las materias. El sexto hace referencia a todo lo que es la descripción del contenido, es decir, resumen, sumario, etc. El séptimo hace referencia a las características de la propiedad intelectual que se aplican en este documento. El octavo hace referencia a qué uso, a qué licencias de uso se pueden aplicar en ese documento, etc. Y en el 9 hace referencia a la relación que comentaba en anterioridad entre los diferentes elementos del modelo de contenidos, es decir, las relaciones entre documentos agentes, en tanto que la relación del documento con la materia está ya incluida en el punto quinto. Estos 9 elementos incluyen recomendaciones muy específicas sobre alrededor de 2 docenas de propiedades utilizadas para la descripción de recursos bibliográficos, así como otros 2 conjuntos de propiedades para describir las relaciones entre los recursos bibliográficos y agentes. Esta es, lo que veis ahora en la diapositiva, es exactamente la tabla que hace referencia a las recomendaciones de los grupos y las propiedades que se deben tener en cuenta para producir información en el web que sea representativa. Esta tabla incluye información, por ejemplo, en la sección A, si la podéis ver, es los grupos. La sección B hace referencia a las propiedades que se incluyen en cada uno de los grupos. La sección C hace referencia a las diferencias que existen entre la forma
que describimos el material analítico del material que no es analítico. Por material no analítico entenderíamos un libro o entenderíamos unas actas de un congreso. Por material analítico entenderíamos un capítulo del libro o un artículo de revista. La cuarta columna, columna número la D, hace referencia a qué valor debe incluir el campo. Esta columna hace referencia, por ejemplo, en el caso de la persona que crea la obra, como veis en la diapositiva, que la recomendación es que se use un control de autoridades para conferencia, para personas o para entidades. En el caso, por ejemplo, de lengua, se recomienda el uso de las normas, de una norma ISO, etc. Y la última columna hace referencia a los atributos que se deben incluir cuando se intercambien o se expongan estos datos. Es decir, por ejemplo, en el caso de título, tenemos que tener en cuenta que el título tiene que incluir el atributo lengua. En el caso de la persona que crea una obra, si estamos utilizando un control de autoridades, se tendría que incluir una referencia a qué esquema de control de autoridades se está usando. Una vez que tuvimos esta tabla hecha, según este paso, para entender qué propiedades se tenían que incluir en la exportación de cualquiera de estas bases de datos, lo que se inició es que cada uno de ellos maparan su contenido con lo que se proponía. Es decir, lo que se intentaba de una forma figurada es que todos ellos hablaran una misma lengua. Por ejemplo, en este caso, en este ejemplo, se incluye el archivo abierto de la FAO, donde se recomendó que tanto título como proyecto de título, como título traducido, como título transliterado, como subtítulo, se incluyeran en el grupo título. El tercer paso, una vez estos dos previos pasos, sea el entender el modelo de contenido, sea el definir las propiedades y el grupo de metadatos que se tienen que incluir para que estas bases de datos sean utilizables en el web, fue que ellos seleccionaran exactamente qué términos de metadatos tenían que usar. Nuestra experiencia previa a estas recomendaciones es que esto puede ser un obstáculo para muchas instituciones. Aunque se comprende en muchos casos el valor que un término de metadato puede tener, en muchísimos casos hay gente que no comprende muy bien qué valor se tiene que incluir en cada uno de ellos. Y esto hace que en algunos casos se encuentren exportaciones, sobre todo no necesariamente en el mundo de la web semántica, pero por ejemplo estamos hablando de exportaciones en OEA y PMH, en casos donde el contenido no necesariamente cuadra con el valor del metadato. Para ayudar a la selección de los términos de metadatos, lo que propusimos desde el ODBD es árboles de decisión, para que las propiedades incluidas en cada uno de estos 9 bloques fueran más fáciles de entender y de incluir en los sistemas. A partir de la propiedad que describe una instancia del recurso, cada diagrama de flujo presenta puntos de decisión y da una solución paso a paso para la codificación de estos metadatos. Un proveedor de datos puede producir a través de los árboles de decisión, puede marcar cuál es su situación a nivel de ese específico metadato y tomar una decisión al final. Vemos un poquito un ejemplo para entender un poco más lo que estoy diciendo. Digamos que tenemos un documento y este documento tiene que tener un título. El título es siempre obligatorio. Una vez que está claro que el documento tiene un título, la siguiente pregunta sería si este título
tiene títulos diferenciados, es decir, si existen subtítulos, existen títulos paralelos, transliterados, etc. Si la institución solamente usa el campo título, puede utilizar la opción 1A, que es DC título, y puede utilizar una simple string sin un identificador. En el caso que la institución maneje título y subtítulo, lo que se le recomienda a través de este árbol de decisión es utilizar el DC Terms Title, en el cual puede usar tranquilamente string. En el caso que esta institución esté trabajando con más títulos, ya sea títulos paralelos, transliterados o traducidos, entonces lo que se recomienda es que se use el DC Terms Alternative. En el caso que tuvieran títulos suplementarios, hay un formato de metadatos que se llama ACMES, el cual ofrece el AEGS Title Supplement. Para cada árbol de decisión hay una explicación basada en texto, de forma que los diagramas de flujo sean más comprensibles. Por ejemplo, si tomamos el caso de la opción 1C, que era yo en mi base de datos dispongo de recursos que tienen título y subtítulo. Entonces, lo que se le ofrece, la información que se le ofrece en esta tabla es bueno, la opción que pueden utilizar una string, qué formato de metadatos, pero lo que es más importante es que tienen ejemplos exactos de lo que el campo tiene que contener, que se encuentra en esta. Aquí tenemos un ejemplo un poco más complejo, es el ejemplo de la información sobre el creador. La primera pregunta es si se ha utilizado un archivo de autoridad. Es la opción 1. La segunda pregunta es si estos datos autoritativos están disponibles como datos abiertos. Por ejemplo, si están utilizando VIAF, el archivo de autoridad virtual internacional. Si la opción es no, el nodo final es un círculo azul y puede utilizar una string, es decir, pueden utilizar texto. Si el nombre de la autoridad está en datos abiertos, el nodo final es un círculo verde, el que está marcado en rojo, y pueden utilizar un identificador. Es decir, pueden utilizar el identificador URI que están usando en cualquier sistema de control de autoridades o en su sistema interno, externo o cual fuera. Es importante tener en cuenta el tipo de valor que se da al final. Sobre todo porque este es el punto donde se crea mucha confusión cuando se está hablando del link open data y intercambiar datos. Por ejemplo, en este caso podéis ver que el DC, que es el término de metadatos clásico para creador, acepta string, pero el DC terms no acepta string. Esto tiene una razón del por qué. La razón, básicamente, para ello recomiendo si podéis acceder a la guía del usuario del DC Terms, publicar metadatos, es que el prefijo de DC, los elementos provienen de Dublin Core y no hay restricción para la definición de los metadatos, de los elementos. Podéis utilizar cualquier formato. Pero en los términos de DCMAI, metadata desarrollado posteriormente, cada propiedad se le ha asignado ciertas limitaciones, como el dominio o rango. Por lo tanto, algunos términos pueden ser utilizados solamente con valores que no sean literales, como creador. Esto puede parecer un poco confuso y esto es lo que os comentaba, que la gente nos pregunta muy a menudo si pueden utilizar DC Creator, si pueden utilizar DC Terms Creator, cuándo pueden usar un literal, cuándo no pueden usar un literal, qué son las pautas que tienen que usar. Y esto es lo que se ha intentado resolver en LoadDBT. Pongamos otro ejemplo. Vamos, por ejemplo,
a la tabla que hace referencia al árbol de decisión que habíamos visto anteriormente. Y aquí, por ejemplo, en tanto que en la opción 1b, en la opción 2b, cambia significativamente el valor del contenido, podéis ver que en el ejemplo del 1b se incluye información textual y en el 2b se incluye una URI. No siempre es una opción string URI. Hay opciones que pueden, o sea, hay casos que el formato puede aceptar diferentes opciones. Este es el caso del resumen, sumario o nota. Como podéis ver, una vez que se ha decidido usar DC-Terms Abstract o DC-Terms Table of Contents, veis que es la opción 1b, hay tanto un círculo que hace referencia al string como al URI. Si el recurso en sí mismo dispone de una URI para lo que hace referencia a la descripción, se puede usar perfectamente. Las LODBD proporcionan equivalencias a diversos metadatos. La parte gris en esta tabla son los términos basados en Dublin Core, gris o un poco azulado, digamos. Además de un nivel general, como sería el DC Title, el DC Creator, etc., también se proporcionan términos más detallados. Por ejemplo, para la entidad responsable, para el creador, las condiciones generales son solo creador, colaborador, editor, pero para los más específicos se han incluido propiedades que proceden de Bibo, que es una ontología bastante usada para el intercambio de datos en la web semántica. La razón del por qué se mantiene el nivel de detalle es porque algunos repositorios disponen de campos de datos más detallados. El hecho que haya muchísimos proveedores de datos que no tengan información detallada y que exporten información mínima al web, no quiere decir que un proveedor de datos que disponga de información detallada no tenga que compartir estos datos. Cuantos más datos se ofrezcan, más riqueza se aportará a la web semántica y recursos o proveedores de servicios, recursos más interesantes se pueden construir. Adicionalmente, también se incluye una equivalencia a schema.org, de forma que si hay administradores web que quisieran integrar estas propiedades en su página web de marcado, pueden utilizar directamente esta tabla para hacerlo. De esta forma, sus páginas tendrían un marcado semánticamente significativo para los motores de búsqueda. Esto, digamos, sería interesante, sobre todo para muchos que están utilizando Drupal, en que estuvieran interesados en utilizar schema.org y les fuera más fácil mapar el contenido a los formatos de metadatos tradicionales y después hacerlo schema.org. En resumen, lo que se ha hecho en LODBD es definir diccionarios de datos y ejemplos de registros basado en lo que estaba disponible en el contexto de VOAR. En base a esa información se han construido 9 grupos de propiedades que son desde a nivel general a un nivel más detallado, donde se incluyen diferentes formatos de metadatos, no solamente Dublin Core y DC-Terms. Y a posteriori, para poder ayudar a la gente a decidir qué formatos de metadatos se deberían usar de aquellos que se proponen, se han creado árboles de decisión y escenarios para ello. Todo esto está disponible en un documento en el web de AIMS y se puede descargar en PDF. Una vez que esta información se ha codificado, se ha entendido qué formatos debo usar, qué contenido debo incluir, cómo puedo mejorar mi base de datos inclusive,
es cuando se tiene que decidir qué tipo de implementación se tiene que llevar en un sistema de información. Hay dos alternativas. La primera es la estrategia de tiempo de diseño, es decir, que el proveedor de datos debería cambiar su modelo actual ad hoc, sustituyéndolo por las buenas prácticas del modelo LODBD y los términos de metadatos seleccionados. Es decir, si tomamos un caso muy simple, si hay un proveedor de datos, un repositorio institucional que está manejando el campo lengua sin que haya ningún control semántico en este campo, es recomendable que esto se revise en el menor plazo posible y se mejore. Esto significa que, pero se tendrían que llevar se tendrían que llevar a cabo algunos cambios sustanciales en la base de datos. Y esto quiere decir también que los servicios que tienen acceso a ella recibirían los datos directamente disponibles en la base de datos. No obstante, esta opción no es una opción válida para muchos proveedores de datos y para ello se ha creado una alternativa 2, que es la estrategia de tiempo de ejecución. Es decir, se pueden adaptar sobre la marcha este modelo de buenas prácticas bajo petición y dejar el modelo ad hoc como está. Esto significa simplemente que se crea una interfaz que media entre el contenido y el formato de metadatos disponible en la base de datos y aquello que necesita el servicio que está solicitando los datos. ¿Cómo publicar estos datos en la web semántica? Convertir datos biográficos existentes en una base de datos ad hoc, o lo que llamamos también tranquilamente un silo, en un repositorio de metadatos estandarizados es un gran paso. Los datos unificados procedentes de varios proveedores de datos pueden ser maximizados tanto en la búsqueda como en la navegación a través de los servicios del repositorio. Por otra parte, la misma práctica también podría conducir a un paso de los datos abiertos vinculados. Es decir, si yo tengo mis datos, que sería el círculo que veis a la izquierda de la diapositiva, y puedo publicar estos datos sin ningún problema en un formato RDF siguiendo estos tags, estos metadatos que hemos descrito anteriormente, entonces esto puede ir directamente a la nube de los datos abiertos vinculados. En el caso de que una institución no pueda hacerlo, es muy común y es una práctica muy común aquí, por ejemplo, en la FAO, que estos proveedores de datos suministren los datos a un repositorio de metadatos más grande, un recolector, y sea este recolector el que publique estos datos en RDF usando LODBD como base y los haga disponibles en la nube de los datos abiertos vinculados. Esto, por ejemplo, es lo que se ha hecho en VOAR, pero nosotros lo llevamos haciendo hace mucho tiempo en FAO a través de la base de datos AGRIS, que publica sus datos también como datos abiertos vinculados. Y nada más, esto ha sido probado a hacer un resumen de estas LODBD. Podéis encontrar más información en esta dirección web. Si queréis ver un caso, o sea, ver la aplicación final de estas LODBD en un servicio, un proveedor de servicios, nos puede pasar un link a lo que se llama OpenAgris, que es un proveedor de servicios en RDF disponible en el contexto de las Naciones Unidas. Y muchísimas gracias por atender esta presentación.